Reciban un cordial saludo de nuestros apóstoles que en esta hora nos ven o nos escuchan, ya que tenemos ciertas dificultades con la transmisión, pero reciban un fuerte abrazo de parte de ellos. Ellos están muy bien, están fortalecidos en la fe, cada día recuperándose más, y gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Gracias a cada uno de ustedes que saca un tiempo para orar y para también preguntar cómo está nuestro apóstol. Hemos visto el amor de Dios a través de cada uno de ustedes. Hemos visto el amor de Dios, hemos visto su misericordia y la seguiremos viendo en el nombre de Cristo Jesús. Sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor, que está bendecida, es de edificación, es de crecimiento para nosotros, para el cuerpo de Cristo. Y ahí donde está vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que corre, que fluye, que nos edifica, que nos levanta, que nos transforma, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos hace crecer y caminar conforme a tu propósito. Padre, en esta hora te pido que esta palabra caiga en tierra fértil y dé fruto al 100%. Te pido, Señor, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender tu mensaje, tu palabra, tus secretos, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido, Padre, que no sea yo un impedimento del fluir de tu poder, sino que seas tú a través de mí para que tu palabra sea impartida, Señor, y que todo lo que se diga en este lugar sea para glorificar y bendecir tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Ustedes, voy aquí a subirle un poquito a esto. Hoy lo tengo un poco complicado. Listo. Hoy quiero hablarles: el propósito de Dios supera la intención. Y el viernes veíamos cómo el profeta Roger nos hablaba de la intención, ¿verdad? Que Dios conoce la intención del corazón, que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Él escudriña la intención del corazón. Y ese fue el final de la predicación del día viernes. Si usted no lo ha podido ver, lo invito a que vaya a YouTube y pueda ver esta palabra que fue de edificación para el cuerpo de Cristo. Pero el Señor hoy te dice que el propósito por el cual tú fuiste formado, por el cual tú fuiste creado, supera la intención de tu corazón. Supera la intención de mi corazón. Tú vas a llegar a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Dile al que tienes al lado: tú cumplirás el propósito de Dios. Tú vas a cumplir el propósito de Dios en esta tierra, porque siempre supera la intención del corazón. El día de hoy les voy a estar compartiendo, y los invito a que en casa ustedes puedan agarrar esta lectura y escudriñarla. Voy a hablarles de Hechos 6, Hechos 7, 8 y 9. Un resumen así bien compacto. Así que en casa le invito a que haga esta lectura de Hechos, que es una gran bendición. Y en Hechos 6 vemos cómo estaba Esteban, un hombre, dice la palabra, lleno del poder de Dios, que se atrevió a hablar las verdades del reino de los cielos en medio de donde él se encontraba, en medio de donde estaba. Y dice que un día se puso a debatir. Y aquí yo me imaginé los apologistas debatiendo y defendiendo la fe. A esto hago una pausa y les comento que el sábado 9 y el domingo 10 estará con nosotros el apologista y pastor Juan Valdés. No se lo puede perder. Sábado a las 4 de la tarde y domingo a las 11:30 de la mañana. Así que estaba Esteban debatiendo y defendiendo la fe en la sinagoga, y dice la palabra del Señor que nadie podía hacerle frente a su sabiduría. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Nadie podía hacerle frente a la sabiduría que tenía este hombre. Se le paraban y le decían y él venía y defendía la fe y defendía y salía con palabras, pero dice que el Espíritu de Dios estaba con él. Y Esteban no se cayó, sino que habló las verdades del reino. Y dice que en todo esto él está en el concilio supremo, y de pronto Esteban se le transforma la cara y se le vuelve a brillar como la de un ángel. Y usted se imagina que aquí estemos todos nosotros y de pronto alguien empieza a brillar como un ángel. ¡Ay, Dios mío!
esto se vuelve una conmoción. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Eso estaba pasando con Esteban. Él estaba en medio de su discurso y se le transforma la cara y empieza a brillar como la de un ángel. Y dice que la gente empezaba a acusarle y empezaba a crear todo este caos y esta situación y no lo podemos entender, pero dice que no lo podían entender porque sus corazones estaban endurecidos. Muchas veces estamos en medio del mover de Dios y no lo podemos entender y lo que hacemos es acusar y lo que hacemos es señalar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esto definitivamente no es de Dios, pero esta gente no podía entenderlo porque sus corazones estaban endurecidos. Y en Hechos 7 empieza Esteban a dar su discurso y los agarra, pam, y les empieza a decir un poco de cosas, los confronta a gran manera. ¿Y a quién le gusta que los confronten? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta la confrontación, a nadie le gusta que les digan esto, y los invito de verdad que ustedes puedan leer Hechos 7. Y estaba Esteban en Hechos 7 confrontando a todo este poco de gente y dice que les hablaba las verdades del reino. Amada iglesia, te invito a que hables las verdades del reino. No las suavicemos. Nosotros no vivimos un evangelio light. Nosotros no vivimos un evangelio ligero. Nosotros hablamos las verdades del reino con amor, pero con verdad. Porque sabe que el Señor escudriña nuestro corazón y conoce que necesitamos compartir de las verdades del reino de los cielos. Jesucristo reina, Jesucristo vive, Jesucristo resucitó y volverá por su iglesia y volverá por sus hijos. Y aquellos que le adorarán, este es el tiempo que necesita adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren en todo tiempo, en toda situación y en toda circunstancia. Ese es el evangelio. Jesucristo murió, resucitó, vive y reina y está sentado a la diestra del Padre por siempre y para siempre. Necesitamos que la iglesia del Señor proclame las verdades del reino de los cielos. Así que vamos a leer Hechos 7, 55 al 58. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, lo pueden ver en pantalla o seguirme con la lectura. Dice, la palabra del Señor está bendecida. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas, le quitaron las túnicas y se las pusieron a los pies de un hombre, de un joven que se llamaba Saulo. Él podía ver a Jesús y les estaba diciendo a los demás, miren, está Jesús, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Y ellos se tapaban los oídos. No querían escuchar las verdades del reino. Pero la palabra nos enseñó versículos anteriores que tenían el corazón endurecido. Amada iglesia, que esto no seamos tú y yo. Que no seamos nosotros los que tengamos un corazón endurecido. Que cuando el Señor nos está hablando, tapemos nuestros oídos y no podamos escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Solo un corazón lleno del poder de Dios puede ver a Jesucristo en medio de la adversidad. Él estaba siendo atacado, él estaba siendo confrontado, él estaba siendo acusado y estaba viendo a Jesús. Miren, lo veo. Dice que Esteban, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, pudo ver a Jesús en medio de la adversidad. Lo mejor, Esteban le estaban preparando. Él estaba viendo cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo iban a recibir en el reino de los cielos. En esta mañana quiero decirte que sin importar la situación, adversidad o circunstancia que estés atravesando, pon tu mirada fija en el invisible. No te muevas ni a izquierda ni a derecha, sino que sigue las instrucciones que el Señor te ha dado. Permanece fiel en lo que Dios te ha hablado, porque en medio de la adversidad veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Veremos la bondad de Dios manifestarse en nuestras vidas. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no nos dejamos guiar y no nos dejamos mover como todo este mundo se mueve. Como bien decía el profeta el viernes,
¿Cómo nos conocen en nuestro trabajo? ¿Cómo nos conocen nuestra familia? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos manejamos? Estamos reflejando a Cristo en todo momento. Eso debemos ser la iglesia del Señor, que en medio de todo momento, de toda situación y de toda circunstancia, de llevarlo a lo teórico, lo llevamos a la vida práctica. Llevamos a la vida práctica lo que escuchamos, llevamos a la vida práctica lo que aprendemos, llevamos a la vida práctica lo que el Señor nos habla. Amada iglesia, Esteban decidió honrar el nombre del Señor. ¿Sabe que estas personas no podían entenderle porque sus corazones estaban endurecidos? Y nosotros no podemos ser iguales a los que tienen un corazón endurecido. Porque si el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, nuestro corazón no puede ser igual. Nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que reflejar al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Somos los embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Usted es el embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Yo soy el embajador del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Somos los embajadores. ¿Qué dice el embajador? ¿Qué proclama el embajador? Las verdades. El gobierno. Pero no el gobierno natural. El gobierno celestial. El gobierno celestial, el que se rige bajo las normas y bajo todo lo establecido por el Padre Celestial. Necesitamos reflejar al Espíritu Santo de Dios en todo lo que hagamos. Necesitamos atrevernos a hablar las verdades del reino. Porque ¿sabe qué? No nos podemos callar. Y cuando no callamos es porque amamos. Cuando no callamos, a pesar de que hay alguien más, y esta parte nos cuesta mucho, porque cuando alguien no nos quiere prestar atención, ya no quiere, ay, ¿para qué voy a hablar si igual no me está prestando atención? ¿Verdad? ¿Les pasa? ¿Para qué voy a gastar mi tiempo si de todas maneras no me va a prestar atención? Ay, pero el amor cubre multitud de errores. El amor dice, si alguien lo hizo conmigo, lo que por gracia he recibido, por gracia voy a dar. Dile al que tienes al lado, el amor cubre multitud de errores. El amor cubre multitud de errores. Un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios es un corazón lleno de perdón y amor. Perdón y amor. Perdón y amor. Son una mezcla. Ese es un combo agrandado. Ese es una ecuación bastante alta, bastante fuerte, perdón y amor. A veces tenemos perdón, pero no queremos amar. Y a veces tenemos amor, pero no queremos perdonar. Pero el amor cubre multitud de errores. Vamos a leer Hechos 7, 59, 60. Y vamos a ver cómo Esteban amó y perdonó. Dice, mientras lo apedreaban, le estaban apedreando, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Wow. Perdón y amor. Perdón y amor. Este hombre lo estaban apedreando y aún así decía, Señor, no los culpes por este pecado. A este hombre lo estaban matando, no de una manera fácil, apedreadas. Usted sabe lo que duele que te peguen con una piedrita, con una chiquita. Duele, ¿verdad? Imagínese que llegue al punto de perder la vida por ser apedreado. Y aún así, antes de morir, lo último que dijo fue, Señor, no los culpes por este pecado. Te entrego mi espíritu, descanso en ti, pero a ellos no los culpes. ¡Wow! Impresionante. A este hombre seguía los pasos de su maestro. Este hombre seguía el modelo de Jesús. Este hombre amaba. Este hombre había conocido que el plan por el cual él fue formado y creado
se había cumplido. Había llegado su tiempo de cumplimiento. Había llegado el momento de cumplir con por la asignación por la cual él había sido formado, creado desde antes de la fundación del mundo. En Hechos 8:1 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Hasta ahí lo vamos a dejar. Dice que pusieron sus túnicas, las túnicas de Esteban, a los pies de Saulo. Y él estaba totalmente bien con esto. Por supuesto, él perseguía a la iglesia del Señor. Pero lo hermoso que en este momento Esteban no lo condenó, ni condenó a su alrededor, sino que sembró palabras de amor y de perdón. Dile a la persona que tienes al lado, ¿qué palabras estás sembrando? ¿Qué palabras estamos sembrando? Esteban lo estaban apedreando, pero él decidió esparcir la semilla de perdón. A Esteban lo estaban apedreando, pero él decidió esparcir las semillas de amor, de restauración. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ellos no saben lo que están haciendo, pero te encomiendo a ti mi espíritu. Él sabía, los había visto a Jesús parado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amada iglesia, Jesucristo intercede por ti. Prepara tu corazón para la adversidad que está por venir. Jesucristo está intercediendo por su iglesia. Y esto lo pudo hacer Esteban porque estaba lleno del amor de Dios. Estaba lleno del poder de Dios. A veces pasamos adversidades, situaciones difíciles. ¡Wow! ¡Qué fuerte eres! ¡Wow! Ahora con todo el proceso de nuestro amado apóstol, varias personas se nos han acercado y me dicen, me impresiona lo fuerte que... Yo no soy fuerte. En Cristo soy fuerte. ¿En mi fuerza? No, en mis fuerzas no. En mis fuerzas no. Somos humanos. Pero en Cristo, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Así que mis fuerzas no son mías, sino que son las de Él, y yo descanso en Él. Ese es el descanso de Dios. Y si vemos y decimos, ¿cuál fue el propósito entonces de Esteban? Simplemente lo mataron. O sea, no tuvo una gran trayectoria. No tuvo una gran trayectoria como todos los demás. Él fue el primer mártir. Pero hubo enseñanzas que quedaron claras de parte de Esteban. Una de ellas fue que los templos no están hechos por manos de hombre. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted todos los días, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando está haciendo lo que está haciendo, usted es el embajador del reino de los cielos. Usted es el templo. Donde quiera que vaya, lo que quiera que hable, sea que edifique o que no edifique, usted está siendo el embajador del reino de los cielos. Usted es el templo. Así que eso fue lo primero que nos dejó Esteban. Lo segundo es que hay gente que se resiste al Espíritu Santo. El Señor está a la puerta llamando. Y dice que el que entra, el que le abre la puerta, entonces Él entra y cena con Él. Pero hay gente que se resiste al Espíritu Santo. Hay gente en medio de la iglesia que todavía no cree en el mover. Que todavía dice, no, ese show. Ay, usted no ha tenido una experiencia con Jesucristo y necesita conocerle. Pero el Señor, hay gente que se resiste, pero hay gente que ve la gloria de Dios en medio de toda situación y en medio de toda circunstancia. Decidimos nosotros si creemos o si decidimos no creer. Cada uno de nosotros. Pídale al Señor, yo todos los días, Señor, yo veré tu gloria. Yo veré tu gloria en medio de toda situación. Me rindo a ti, me rindo a tu voluntad. Hazme ver, hazme entender, hazme comprender cuáles son tus planes y tu propósito. Y por último, que el amor y el perdón genuino sí existen. Él no estaba pretendiendo. Él no estaba aparentando. Ay, perdónalo, Señor, no saben lo que... No. Dice que después de que soltó la última expresión, murió. Su palabra era genuina, su amor era genuino. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Impresionante. El propósito de Dios se cumple por encima de la intención del hombre.
por encima de lo que el hombre puede tramar en su corazón, el Señor cumple su propósito. Y yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi casa. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi familia. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi ministerio. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida por encima de cualquier otra cosa. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La verdad del Señor permanece para siempre. La bondad del Señor permanece para siempre. Amada iglesia, anhela el propósito de Dios, anhela la voluntad de Dios, porque siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y es por un fin que tú y yo de pronto desconocemos, pero Él ya lo tiene destinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Anhelamos tu voluntad, Señor. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Esta mañana cuando se levantó, ¿qué fue lo primero que pensó? Muchos. Tengo que hacer y saca cálculos y hace ta. Pero ¿cuál es la intención de nuestro corazón? En el día a día. Wow, el salmista decía, examíname, oh Dios. Para decir examíname, oh Dios, hay que tener un corazón entregado a Él. Porque cuando tú pides que el doctor te examine, tú estás dispuesto a escuchar el resultado. Lo mismo ocurre con la palabra. Cuando decimos, Señor, examina mi corazón, estamos dispuestos a escuchar las áreas que necesitamos mejorar o cambiar. Hechos 8:3 dice, y Saulo iba por todas partes con la intención, diga intención, con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. ¿Cuál era la intención de Saulo? Acabar con la iglesia del Señor. La intención del corazón de Saulo era acabar con la iglesia del Señor. Se tomaba la molestia de ir casa en casa. Buenas, aquí hay algunos cristianos. Buenas, aquí hay alguno que quiere seguir a Cristo. De casa en casa, dice que iba de casa en casa y los arrastraba. Ah, tú, ven que nos vamos. Vas para la cárcel. Esto aquí no es permitido. Ah, pero ¿sabe qué me impresiona? Que si se llevaba a la gente para la cárcel es porque habían cristianos que no se quedaban callados y que no negaban su fe. Es porque habían personas que decían, sí, yo soy un seguidor. Sí, yo. Wow, eso es impresionante. ¿Sabes qué van a venir? Porque yo me imagino que Saulo entrando a una ciudad y decía, llegó, guárdense. Como la gente ya no estaba en la calle, de casa en casa. ¿Verdad? Pero mientras analizaba esto en mi corazón, wow, me impresionó demasiado. Ante gran propósito, hay una gran adversidad. Ante gran propósito, siempre parecerá lo contrario a lo que estás esperando. Siempre parecerá lo contrario a lo que va a ocurrir. Siempre va contrario, siempre va en dirección contraria. Mire, Saulo era un asesino de cristianos. Tenía ira en contra de la iglesia del Señor. Pero en esta mañana te vuelvo a repetir, el propósito de Dios se cumple por encima de la intención del corazón. La intención del corazón puede ser una, pero el propósito de Dios se cumple por encima de esa intención. El propósito de Dios es eterno. El propósito de Dios no lo podemos medir conforme a nuestras métricas humanas. Porque si nos ponemos a medir la vida del hermanito Saulo, decimos, wow, complicadito. Dígame que no le ha ocurrido que de pronto usted está viendo a alguien contrario, o sea, haciendo todo. Y tú dices, Señor, pero tú le diste una palabra a este muchacho cuando tenía 10 años que iba a servirte y está en todo lo contrario. ¿Cómo será esto posible? El propósito de Dios se cumple por encima de la intención del corazón. ¿Sabes qué? Aunque en esta mañana estés enfrentando un gran gigante,
Aunque en esta mañana te encuentres enfrentando una situación difícil que parece ser todo lo opuesto a lo que tú estás esperando en tu corazón, quiero decirte que el propósito de Dios se cumplirá por encima de toda adversidad, por encima de todo diagnóstico, por encima de toda angustia. El propósito de Dios se cumple. Si es para el Señor, vamos a dárselo fuerte. Porque lo que Dios ha prometido para tu casa, aunque estés viendo lo contrario en tu casa, quiero decirte que aunque estés viendo lo contrario en tus hijos, aunque estés viendo lo contrario en tu esposo o en tu esposa, quiero decirte que el propósito de Dios se cumplirá. Tú fuiste formado desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste creado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando te crearon, formaron tu plan, formaron tu propósito. Parece que no estás llegando donde quieres estar, pero quiero decirte que el Señor nos cambia el pensamiento para que podamos llegar al destino que Él tiene. ¿Usted cree que Saulo quería perdonar a los cristianos? No, todo lo contrario. Así que el Señor se encarga de cambiar nuestro pensamiento. Hay pensamientos que parecen que nunca van a cambiar. Hay pensamientos con los cuales hemos batallado durante mucho tiempo y parece que no vamos a salir de allí. Hay pensamientos de derrota que parece que nos han estado atacando y nos están atosigando y nos hacen entrar en presión o opresión. Pero quiero decirte que ningún pensamiento podrá detener el propósito de Dios. Ningún pensamiento equivocado podrá detener el propósito de Dios por el cual has sido formado. Amada iglesia, tú y yo nos encargamos de lo natural. Tú y yo nos podemos encargar únicamente de lo que está en nuestro poder. ¿Qué podemos hacer? Orar. ¿Qué podemos hacer? Ser diligentes. ¿Estás esperando un negocio nuevo? ¿Estás esperando una respuesta? ¿Estás esperando un contrato? Sé diligente. Ora. Pídele al Señor dirección. Nosotros nos encargamos de las cosas naturales. Yo me encargo de ser diligente para mi casa. Yo me encargo de ir a trabajar. Yo me encargo de cumplir con todo lo que a mí se me requiere. Pero Él se encarga de lo sobrenatural. Él se encarga. Hay un diagnóstico. Sea diligente. Vaya al médico. Busque que le examine. Hay un mal diagnóstico. Yo tengo a mi médico de cabecera. Él es mi redentor. Él me tiene hasta aquí. Yo me encargué de lo natural, Él se encarga de lo sobrenatural. Él me sanará, Él me restaurará la salud en su momento oportuno y mostrará su gloria para que su nombre sea glorificado. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar su misericordia. Oh Señor, es un nuevo día, te adoraré. Oh Señor, en este día, a pesar de lo que yo esté viendo, abrí la alacena y solo hay una latita de atún y somos 4. Bueno, Señor, tú multiplicas este atún como multiplicaste los panes y los peces y aquí nadie va a quedar con hambre. Gracias, Padre. Tú lo harás. Eso es lo natural y confío en lo sobrenatural. De eso estamos hablando. Confía en que Dios hará cosas sobrenaturales en tu casa. Confía en que Dios hará cosas sobrenaturales en tu familia. Confía en que Dios va delante de ti como poderoso gigante. Saulo quería acabar con la iglesia del Señor. Esa era la intención de su corazón. Pero el propósito era que muchos más seguirían a Cristo Jesús. El propósito era que la iglesia del Señor sería edificada. El propósito era que ese hombre caminaría medio Asia, pero conocerían a Cristo, pero conocerían la verdad. Aunque hoy en día estés viendo todo lo contrario a lo que se supone que va a ocurrir en tu vida, quiero decirte, Él está en tu futuro, Él está en tu porvenir. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios amaneció contigo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Muchos hoy en día todavía somos edificados con las cartas del apóstol Pablo. Imagínese, usted y yo,
No somos nadie especial. Ni Él tampoco lo era. Pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La misma oportunidad que tuvo el apóstol Pablo, la tiene usted. Porque usted tiene a Cristo. Es Cristo en mí. No, pero es que yo no puedo llegar a tanta gente. Entonces empiece por los de su casa. No, pero es que yo no sé escribir. Entonces comente las verdades del reino. Seamos diferentes. Tengamos un corazón dispuesto. Durante muchos años, el apóstol Pablo caminó con la intención equivocada en su corazón. Durante muchos años caminó con la intención equivocada en el corazón. Pero cuando el Espíritu Santo llega, cuando hay un encuentro con Jesucristo, la intención del corazón tiene que cambiar. La intención del corazón tiene que volverse la de Cristo. La intención del corazón tiene que volverse al propósito. Entendemos por el propósito por el cual hemos sido formados. Entendemos el propósito por el cual hemos sido creados. Y empezamos a caminar en su verdad. Él se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Ay, Él se perfecciona en medio de mi debilidad. Dígalo ahí. Él se perfecciona en medio de mi debilidad. ¿Usted lo cree? ¿Usted tiene debilidades? Yo las tengo. Pero yo creo que Él se perfecciona en mi debilidad. Yo creo que Él hace a pesar de mí. Yo creo en sus milagros. Yo creo en sus maravillas. En esta mañana quiero decirte, Él se perfecciona en medio de nuestro pasado. El Señor se perfecciona en medio de tu pasado, en medio de mi pasado, pero también está obrando en tu presente. Yo creo que Él está obrando en mi presente. Si perdiste una oportunidad, cree que el Señor ya trabajó en eso del pasado y te está obrando en tu presente para que tengas una nueva oportunidad. Yo descanso en que Él se encarga de mi futuro. Descansa en el Señor. Porque Dios hace cosas nuevas en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que Dios hace cosas nuevas en mi vida. En el capítulo 9 vemos cómo Jesús se le aparece a Saulo, ¿verdad? El invitado del viernes, que estuvo aquí, compartió una alabanza con nosotros, nos compartía de Hechos 9. Y vemos cómo Jesucristo se le aparece en el camino, va a Saulo con toda la intención de matar, de encarcelar a todos los cristianos, va con toda su intención, pero Jesucristo se le aparece. Jesucristo se te apareció a ti. Jesucristo se me apareció a mí, cambió la intención de mi corazón. Saulo va con toda la intención de su corazón, pero Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Y Saulo, cuando se le aparece Jesús, 3 días sin comer, sin beber y sin ver. Solo podía seguir la dirección de Dios. Y ya escuchamos todo lo que ocurrió con Esteban, ¿verdad? Ya tenemos el panorama bien clarito de Saulo. Todo lo que había ocurrido con Esteban y la iglesia del Señor. Así que Saulo era conocido por sus malas intenciones. ¿Cómo te conocían a ti? ¿Cómo me conocían a mí? Saulo era conocido por sus malas intenciones. Pero ¿cómo nos conocían a nosotros? Hoy en día, ¿qué pueden decir de nosotros? ¿Qué pueden hablar de nosotros? Pero hubo un hombre que fue creado con el propósito de aceptar a este malvado asesino. Hubo un hombre, y el Señor lo llama Ananías. Ananías, ve a buscar a Saulo. ¿Qué? ¿Cómo? No, Señor, te equivocaste. No fue un rápido sí.
Pero el que conoce a Dios, el que conoce a Jesucristo, el que conoce al Espíritu Santo, sabe que Dios da nuevas oportunidades. Cuando Dios creó un plan, cuando Dios crea un propósito y ha llegado la hora de cumplimiento, todo encaja perfectamente. Te preparó para esa hora. Usted no ha visto que de pronto está como una preparación y tú dices, Señor, ya yo me encuentro fortalecida, dame un break. Ay, te están preparando para la nueva temporada. Te están preparando para el 2.0. Te están preparando, no para la adversidad, sino para gozarte en lo que Dios va a hacer. Ananías, su corazón de seguro había sido procesado. Ananías, de seguro su corazón había sido transformado para poder aceptar a alguien con paciencia.